Muy buenas noches, mis amados hermanos. Gracias al Señor, estamos aquí un día más, gozosos, agradecidos con Él por este día más de vida y por la bendición que siempre será para nosotros, su pueblo, sus hijos, estar reunidos en su precioso nombre. Quiero saludar a toda la familia de la fe, a nuestros amigos que se dan cita cada miércoles y los domingos para seguirnos por este canal. Saludo con la preciosa paz del Señor, y este día tenemos una palabra de enseñanza, ¿verdad? Día miércoles. Espero que todos estemos con mente y corazón abiertos, dispuestos a escuchar la palabra de Dios y todo cuanto Él tiene para enseñarnos a cada uno de nosotros. Les animo, mis amados hermanos, con ese espíritu siempre de aprender. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 6. Pues recuerde que ya hace unas 3-4 semanas atrás que iniciamos un estudio sobre el libro de los Proverbios. Hemos estado en el capítulo 3, el capítulo 2, otra vez el 2 y ahora como que el Señor tiene algo grande y precioso para cada uno de nosotros. Vamos a darlo lectura, hermanos, con mucha reverencia, con mucha solemnidad, pidiendo la bendición del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mis amados hermanos, como dije a modo de introducción, primero estuvimos viendo sobre el capítulo 3 de Proverbios y habíamos hablado o como título de esa enseñanza, comprendamos la vida. Luego estuvimos viendo sobre la vida piadosa. Y en esta mañana, hermanos, analizando estos 6 versículos de ese texto bíblico que fue dado lectura, Dios puso en mi corazón poner como tema cómo conocer la voluntad de Dios para su vida. Cómo conocer la voluntad de Dios para su vida, para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros. Y es que, hermanos, no sé si ustedes hayan escuchado, pero siempre se ha dicho, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Sobre todo cuando hemos estado en unas circunstancias aparentemente no normales en nuestro diario vivir, o estamos pasando por alguna situación un poquito complicada. Se nos ha dicho, ¿verdad? Paciencia, tranquilidad, fe, confianza. Dios te ama y estoy seguro que Él tiene un plan maravilloso para ti. Y al observar, hermanos, yo diría cada hermano, hermana, un cristiano promedio, uno se pregunta si la mayoría de nosotros tiene, hermanos, tiene la mínima idea o la más mínima idea, así podríamos decir, acerca de la verdad de un plan maravilloso para sus vidas. Y si yo les pregunto, hermano, ¿usted sabe cuál es el propósito de Dios en usted? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para usted? No sé qué respondería. Yo creo que algunos incluso digan, bueno, la salvación. Sí, pero para ser salvos, ¿qué es necesario? Solo creer en Jesús, confesar su nombre o vivir una vida coherente a Él. Que esta palabra sea verdad en nosotros. Y es que
Hermanos, hace no sé cuántos años atrás, quizás unos 4 años, 5 años, recordaba que Dios me dio a mí una palabra y decíamos, muchos de nosotros somos rotulados cristianos, pero realmente nosotros a veces no vivimos de acuerdo a lo que está escrito en este libro de los libros. Y yo quiero decirle, hermanos, en esta noche que se han dado cita, ¿qué sabe usted acerca de la voluntad de Dios para su vida? Sí, mis hermanos, ¿qué sabe usted acerca de la voluntad de Dios para su vida? Tal vez ha hallado ese plan maravilloso. Y yo quisiera decirle, si es que así lo es, entonces cabe hacer otra pregunta. ¿Está viviendo conforme a ese plan? Entonces, mire, hay 3 preguntas que de pronto nos dejan muy pensativos, creo yo, ¿verdad? Y yo pienso ahí entonces la necesidad, mis hermanos, de conocer la voluntad de Dios. Obvio, la Biblia, la palabra de Dios nos muestra que la voluntad de Dios es perfecta, es agradable, es pura, es santa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero de allí a lo que realmente nosotros tenemos que vivir o tener una claridad total de lo que eso implica y requiere, hermanos, es algo muy diferente. Por tanto, como primer punto, hermanos, vamos a tratar sobre la necesidad de conocer la voluntad de Dios. Si usted está preparado, mis hermanos, tome nota, tome un esferito, un papelito, para que vaya haciendo los apuntes respectivos. Y vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que nos abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que sea el Espíritu Santo mismo quien nos hable y ministre en esta noche. Amado Padre, estamos, Señor, en tu presencia. Ha sido dada lectura a tu palabra, Padre bendito, y ciertamente muchos hemos tenido no una claridad, sino más bien una confusión en cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestra mente, nuestro corazón, nos dé entendimiento, Señor, para poder tener claridad en todo cuanto tú tienes para mostrarnos, enseñarnos en esta noche. Todo cuanto acontezca, Dios, sea para la gloria de tu nombre. Gracias, papito, porque estamos seguros que será de bendición. Amén. Bueno, hermanos, yo creo que la experiencia humana nos muestra, al menos déjeme decirle 3 aspectos: vidas enredadas, matrimonios u hogares confundidos, personas infelices. Obvio, si hay vidas enredadas, matrimonios o los hogares confundidos, ¿qué felicidad puede haber para nosotros? Y hermanos, y es que a veces por las situaciones que Dios permite que vivamos o pasemos, hay veces que nosotros decimos, y es que ya no sé qué hacer. Ay, es que a ratos quisiera hacer esto, irme a tal lugar, o decir esto o aquello, o pedir ayuda aquí, o no sé si allá, y no sé, me siento confundido. Y recuerdo, hermanos queridos, cuando preparaba unos apuntes para la enseñanza de hoy, hace muchos años atrás, igual puede ser quizá unos 4 o 5 años, recibiendo aquí en la puerta del templo a la gente que iba llegando, vi a un par de muchachitas que subían con su padre y claro, el papá delante y las chicas un poquito retrasadas. Y no sé, pero el momento que yo le vi, por un momento cerré los ojos y Dios puso en mí una madeja de lana enredada, como que si un gato hubiera cogido, hubiera estado jugando y esa madejita en vez de ir deshilando se enredó completamente. Y me quedé pensando y le pregunté al Señor, Dios, ¿qué está aconteciendo? Y me
puso en el corazón que yo hablara con una de las chicas. Me acerqué y le digo, hijita, ¿cómo estás? Sí, bien, Marcelito. Le digo, ¿seguro, mija? Sí, ¿por qué? Le digo, ¿sabes que Dios me acaba de mostrar el momento que te vi? Puso en mi mente y mi corazón una madeja de lana enredada. No, me dijo. Y pasó y se sentó en uno de este costadito. Pero no pasaron, hermanos, 10 minutos mientras alabábamos al Señor. Ella salió, como que fue a los baños y me dice, pastor, yo quisiera hablar con usted. Le digo, claro, mijita. Y vi que teníamos todavía unos 15 minutitos en el tiempo de alabanza. Y le dije, claro, ven para acá. Ingresamos a una de las aulitas y ella me comenta, Marcelito, la verdad no estoy bien. No sé si quedarme con mi papá, no sé si irme donde mi mamá, no sé si trabajar, no sé si estudiar. A veces quisiera morirme. Y ahí me dio la pauta y le daba gracias a Dios por su grandeza, por su amor, por su misericordia. Y claro, entendía que Dios tenía una palabra para esta chica, que imagínense, no sabía qué hacer e incluso, no sé, para ella quería morirse. Todo un enredo, ¿verdad? Y es que no solo ella, sino que muchos de nosotros hemos pasado por circunstancias así. O muchos hogares, muchos matrimonios confundidos, sin saber qué hacer, cómo sobrellevar, qué hacer cuando la palabra de Dios es clara, amados hermanos. La Biblia dice en el Salmo 127, si Dios no edificas tu casa, en otras palabras, si Dios no edifica tu matrimonio, si Dios no edifica tu hogar, en vano trabajan los que le edifican. Si Dios no tiene esa, ¿cómo digo?, supremacía, hermanos, en el hogar, ese primer lugar, y es relegado a un segundo, tercero y quizás a un último plano, y estamos ocupados en los afanes de la vida, en el trabajo. Hermanos, ¿usted cree que su matrimonio, su familia va a estar bien? Y ahí viene y da lugar a la confusión. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Ponemos este negocio? ¿No ponemos? ¿Cómo sobrellevo esta situación? Caímos en un conflicto. ¿Cómo soluciono este conflicto? Y el enemigo, que es audaz y sabe cómo trabajar, está susurrando a su oído. Y hay veces que usted no tiene claridad si es Dios el que le dirige. A usted le dice, oh, ¿sabes qué? Abandona el barco. Y eso, hermanos, obviamente hace que caigamos en ese tercer punto. Personas infelices, personas no realizadas. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no buscaron a Dios de todo corazón. Porque se ocuparon más, hermanos, en la añadidura antes que en el reino de Dios y su justicia. Y claro, hay veces que decimos confiar en Dios, pero en el momento mismo que nos toca demostrar, ahí vemos que todo se derrumba porque no hemos edificado ni nuestra vida, ni nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestros negocios sobre la roca que es Cristo. Y déjeme decirle algo, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios nos muestra, al contrario de estas tres cosas que nos muestra la experiencia humana, la palabra de Dios nos muestra aquello que es bueno, agradable y perfecto. Y en la medida que en nuestro corazón haya esa disposición, ese anhelo, ese deseo de agradarle a Dios, de vivir para Dios, mis hermanos, nosotros no tendremos ninguna duda de encontrar lo bueno, agradable y perfecto para mí, para mi esposa, para mis hijos, para mi hogar, para mi negocio, para todo, hermanos queridos. Y sabe, el otro punto es que la Biblia nos muestra aquello que se puede conocer. Y claro, ¿qué es lo que el Señor nos muestra
que podamos conocer la verdad. No dice una de las verdades, la verdad. Bendito sea el Señor. Y dentro de eso podríamos decir un tercer aspecto, hay dos áreas específicas. La voluntad directiva de Dios, porque Él, cuando nosotros nos sometemos, Él nos dirige por el camino del bien, por el sendero correcto, sin que nos apartemos a diestra ni a siniestra. Bendito sea el Señor, ¿verdad? La voluntad directiva, pero también a veces la voluntad permisiva. Y eso hay que tener claro. Mire, hermanos, quiero mencionar apenas dos ejemplos. Lo que aconteció con José, vendido por sus hermanos como esclavo a tierra extranjera, fue a parar en Egipto por un celo, porque no le caía bien y de pronto estaban hartos de José. Pero Dios permitió que todo eso aconteciera para después traer salvación, provisión, bienestar al pueblo de Israel y a la familia mismo de él, a su padre Jacob y sus hermanos. Mire, qué bendición, ¿verdad? Pero en honor al tiempo no vamos a profundizar allí, sino apenas déjeme mencionar otro ejemplo dentro de la voluntad permisiva de Dios, del famoso patriarca Job. ¿Acaso la Biblia no dice que era un varón perfecto, íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal? ¿Quién pudiera creer que un hombre con esas características hubiera sido probado de la manera que Dios permitió que sea probado? ¿Cuál era el propósito, hermanos? Yo creo que a través de él enseñar a su pueblo, a la iglesia, que debemos esperar en él, a pesar de que las circunstancias no sean adversas. Porque él dice, ¿verdad? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, ¿verdad? Cuando la mujer maldecía y dijo que, enojada, ¿todavía vas a retener tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Él le dijo, ¿cómo? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Imagínense, hermanos, y así Dios tiene para nosotros también la voluntad directiva y la voluntad permisiva. Vamos a un segundo aspecto, hermanos, y es necesario que después de haber entendido estos aspectos, es importante que también nosotros descubramos o tengamos el descubrimiento de la voluntad de Dios. Mire lo que dice del 1 al 6, yo creo que pusimos atención, ¿verdad? Y hay algunos pasos para llegar a conocer esa voluntad de Dios. Primero, mire el versículo 1. Oiga bien, dar prioridad a la palabra de Dios. Porque mire cómo está escrito: hijo mío, si recibieres mis palabras. Claro está, Dios a través de este libro precioso nos dice también, o nos enseña, que nos dio libre albedrío. Él no nos exige, no nos presiona, no nos condiciona. Simplemente si quieren elegir esto, va a haber bendición. Y si no quieren, pues aténganse a las consecuencias. Pero la Biblia dice: si recibieres mis palabras y mis mandamientos contenidos en este libro, la Biblia, la palabra de Dios, dice: guardares dentro de ti, gloria a Dios. Entonces nos hace ver, hermanos, que debemos dar prioridad. Y no solo eso, sino que guardar esta palabra en un lugar seguro. En otra cita bíblica de los Proverbios dice que debemos guardar en el medio de tu corazón, es decir, en el lugar más seguro, donde no queda así a mano de cualquiera que puede echar, perdone la redundancia, echar mano y echarlo a perder también. Entonces dice, hermanos, guardar en un lugar seguro
¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es única, o es la única, podría decir yo, fuente de revelación. Amén. ¿Qué otro libro puede traerle más seguridad, más revelación como la Biblia, la palabra del Señor? Y tenemos también, hermanos, otro aspecto aquí importante, que debemos ser sinceramente abiertos a lo que Dios tenga para cada uno de nosotros. Sí, mi hermano, mi hermana, mis amigos, tenemos que estar con una mente y corazón abierto para la revelación que Dios tiene para usted. No podemos nosotros, hermanos, dejar así nomás, porque mire lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Esto está en el versículo 2, ¿no? Haciendo estar atento tu oído, oiga bien, haciendo estar atento, no distraído, tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Si inclinares, ¿qué quiere decir eso? Primero, no sé si a usted le pasaba, pero hay veces que cuando nosotros no tenemos la concentración de vida, porque una cosa es, hermanos, oír, y otra muy distinta, escuchar. Porque para oír usted oye de todo, pero para escuchar es necesario la atención y tener una disposición de corazón. Y solamente así entonces esa palabra va a quedar guardada, no se va a olvidar. Y la Biblia dice también, si inclinares el corazón. Pero ¿qué quiere decir inclinarse? Viene de la palabra, hermanos, hebrea, que quiere decir cara. Inclinarse, agacharse, arrodillarse, encorvarse. ¿Sí? Y hablando ya dentro del Nuevo Testamento, hablando del griego, quiere decir, se deriva de la palabra cupto, que quiere decir también encorvarse, doblar, inclinar, así como el acto del Señor en el momento de su muerte, al poner su cabeza en posición de reposo, no un dejarlo ir en impotencia, como en todos los otros casos, de la crucifixión. En cierta medida, Él invirtió el orden natural, inclinando primero la cabeza, indicando su sumisión a la voluntad de su Padre. Cuando Él dijo, ¿sí?, en tus manos encomiendo mi espíritu, inclinó su cabecita y murió. Hermanos, esto trae, y hago mención de aquello, esto está en Juan 19:30, porque es la manera en la que nosotros debemos asumir, inclinar el corazón como diciendo, Señor, yo no quiero hacer lo que a mí me interesa o conviene. Señor, yo tengo la disposición y por eso mi corazón lo inclino a ti, para que se haga tu voluntad, no la nuestra, no la mía. Es eso lo que quiere decir. Y claro, cuando decimos inclinar el corazón, abarca al menos los aspectos internos. ¿Qué quiere decir? Intelectuales y emocionales. Es decir, mi intelecto también está sometido a la voluntad de Dios. Las emociones, que tiene que estar también sujeta, sumisa a la voluntad de Dios. Porque hay veces, hermano, que más pueden nuestras emociones que lo que dice el Espíritu Santo. Yo hace muchos años atrás di una prédica acá, hermano, sobre el Espíritu versus las emociones. Porque el Espíritu te dice, haz esto, y las emociones te dice, haz lo otro. Y obviamente es lo contrario. ¿Se da cuenta entonces por qué lo que la Biblia, la palabra del Señor dice? Si inclinares tu corazón a la prudencia. Interesante, hermanos, ¿verdad? Y otro tercer aspecto dice que debemos orar fervientemente para que Dios se revele. Así dice el versículo 3. Si clamares, no dice si solamente hablares, orares, si clamares, porque el clamor sale de lo más profundo de tu ser, sale de lo más interno de tu corazón. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Ese fervor o ardor, hermanos queridos, va más allá, mucho más allá de la sinceridad.
Esto nos muestra, hermanos, que este pasaje habla de invocar, de pedir con todas las fuerzas de tu ser. Padre, por caridad, Señor mi Dios, hazlo en el nombre de Jesús. Yo anhelo, yo deseo dar un giro en mi vida. Yo quiero, Señor, caminar en la senda correcta, en integridad, tomado de tu mano, viviendo tu palabra. Yo quiero ser el fiel reflejo de tu amor. Señor, que muchos vean que soy un auténtico cristiano y a través de mi vida glorifiquen tu santo nombre. Vea qué diferente tal vez una oración así, como el clamor que puede brotar desde lo más profundo de nuestro corazón. Pero también hay otro aspecto más, el versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Buscarlo sinceramente, con un deseo, con un anhelo único, hermanos. Una búsqueda profunda y perseverante de la verdad. ¿Sabe, hermanos? Es que debemos considerar que no es cualquier palabra, es palabra de vida. Esta palabra es superior, pero también puede evidenciarse en convicciones, en circunstancias y en cosas. Mis hermanos, a mí me venía a la mente, no sé si esto sirva o ayude para ilustrar en ustedes también. Cuando la gente ha sabido que acá hay una mina de plata, de oro, comienzan a cavar en la peña y van haciendo su túnel y busca. Y yo pregunto, hermano, ¿desisten ellos? Por eso dice, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoro, pero con una manera minuciosa, hasta encontrar la vetita y decir, por fin encontré, y de pronto se va a gozar, va a dar gritos de júbilo. Y eso trae a mi mente, hermanos, aquella palabra que hace mención el profeta Jeremías en el capítulo 15, el versículo 16. Fueron halladas, mire, fueron halladas. ¿Por qué las encontró? ¿Por qué las halló? Porque buscó y fue perseverante en ello, hermanos. Y mire lo que dice a continuación: fueron halladas tus palabras y yo las comí. No me las tragué, sino que las iba degustando, saboreando, entendiendo, discerniendo lo que Dios tenía para el profeta. Y así es en nuestro caso. Dice, y ellas me fueron por gozo y alegría a mi corazón. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta? Y ahí, una vez que nosotros cumplimos con eso, entonces Dios trae una promesa de provisión. Mire el versículo 5, hermanos. Dice, entonces, ahí viene la provisión, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aleluya. Pero ¿qué quiere decir esto, hermano, cuando usted entiende el temor de Jehová? ¿Ah? Dios está prometiendo allí el discernimiento. Usted va a saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que es blanco y lo que es negro. ¿Aló? ¿Verdad? Y sabe, aquí hay algo todavía. ¿Qué quiero decirle, hermanos? Que cuando usted entiende el temor, quiere decir que adquirió la sabiduría de lo alto. Y ese temor que va a haber en su vida, que va a haber en usted como hijo de Dios, en nosotros como su pueblo, nos va a hacer apartar de lo malo y desagradable, de todo cuanto pueda contristar el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, aleluya, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. Vamos a tener discernimiento. Y sabe, la promesa viene de aquel que tiene condición de dar, no de cualquiera, porque hay veces que muchos ofrecen pero no cumplen. Muchos dicen, te voy a dar, y después le dice, si yo te ofrecí, busca quien te dé. Pero en el caso de Dios no, es el único que tiene condición de dar. Él es el único sabio, inteligente, Él es el todo. Bendito sea el Señor.
Aleluya. La Biblia dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él habló, Él cumplirá. Si Él ofreció, nos dará, hermanos. Bendito sea el Señor, no dude. Y es palabra de Dios. Y vamos al tercer punto. Aleluya. Obstáculos para el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál puede ser un obstáculo para la voluntad de Dios? La obstinación. ¿Pero qué es la obstinación? No querer en realidad conocer la voluntad de Dios, porque puede estar, hermanos, en conflicto con su voluntad. Que usted se cree pilas, a lo mejor, como decíamos, la experiencia humana le hace ver que hasta aquí usted ha podido solucionar, ha podido hacer, ha podido realizar, ha adquirido esto o aquello. Pero su voluntad en realidad es muy diferente a la de Dios, a esta voluntad de Dios perfecta, pura, santa. Y cuando eso se da, obviamente, usted va a estar obstinado en querer siempre hacer lo suyo, porque cree que por ahí ese es el camino, eso es lo correcto. Otro obstáculo, mis hermanos, la indiferencia. Y en realidad a usted no le importa, es un que me importista. Y bueno, dice, si Dios bendice, bendice, si no bendice, igualdad. Si ustedes dicen, ve, esto es negro, no, es blanco. Bueno, si dice que es negro, es blanco, a mí me da igual. Y somos indiferentes. Y cuando hay indiferencia, saben mis hermanos, la voluntad de Dios no será clara para usted. Otro aspecto, elevación de los sentimientos por encima de los hechos. Y es que hay veces que usted prioriza lo que siente, y hay veces que no es solo lo que siente. Ahí puede encajar también, creo yo, las emociones, ¿sí? Y podríamos decir, hermanos, el deseo de tener algunos sentimientos especiales oscurece la voluntad de Dios. Otra situación dentro de esto, enfatizar el seguir sentimientos más que la realidad de los hechos. Es que, yo no sé qué puede pasar y si es que yo realmente voy o me hago cristianito, hablando de un caso que le hayan predicado, no sé, es que qué van a decir mis papás, no sé. No, es que si yo también me voy a la iglesia, mis amigos me van a marginar, ya no me van a tomar en cuenta. Y es que si yo me hago cristianito, mi novia seguro se va a enojar porque a ella le gusta farrear, le gusta salir y disfrutar, y esto ya. Hermanos, deje de enfatizar los sentimientos más que la realidad de los hechos, porque la Biblia dice, si amaras a padre o madre más que a mí, no eres digno de mí. ¿Aló? Imagínense, hermanos, y debemos pensar también que la salvación es personal. Es que mi papá me enseñó esto, este otro, y si yo les digo que ahora me he hecho cristiano, me van a mandar. Hermanos queridos, confíe en Dios. La palabra de Dios nos muestra cuál es el camino seguro y qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos sentir. ¿A quién debemos amar? Dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, bendito sea el Señor. En cuanto a los sentimientos, hay otro aspecto, debemos, hermanos, permitir que domine la impresión de las emociones. Que domine la impresión de las emociones. Porque hay veces que más puede eso que lo que realmente Dios nos manda que debemos hacer, que lo que debemos sentir por Dios y lo que Dios siente por nosotros. Yo recuerdo allí, hermanos, a nuestro querido pastor Elienay. Él decía, hermanos, cuidado, tomen decisiones en emociones. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que hagamos debe ser en base a la Escritura, a la luz de la palabra, poniendo delante de Dios, Padre, yo tengo esto en mi corazón. Yo he pensado, Señor, en esto, en aquello, pero
Señor, lo pongo delante de ti. Muéstrame, Dios, si debo o no hacerlo. Ahora viene a mi mente otra cita bíblica de Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el 5 dice, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Mire, qué diferente a que yo haga en mis emociones y busque hacer en la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Y mire, hermanos queridos, no hacer aquello que sabemos, no hacer aquello que ya sabemos, es la voluntad de Dios. Muchos ejemplos comunes, hermanos. Por ejemplo, que los hijos obedezcan a sus padres. Es palabra de Dios, es palabra del Señor, hermanos. ¿Ah? Y esa es la voluntad de Dios, porque está escrito. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es bueno y justo delante del Señor. ¿Ah? Que los padres disciplinen a sus hijos, porque eso va a ser un hombre de bien, un hombre que ame la justicia, ame el derecho y crezca con rectitud, hermanos queridos. Pero ahora, hermanos, no podemos nosotros decir absolutamente nada. ¿Por qué? Ay, los hijos y medio, si me tocas, llamo a la policía. Imagínense, hermanos, a qué condiciones estamos llegando, a dónde estamos cayendo. ¿Sabe también la Biblia, la palabra de Dios nos dice, no unirse en matrimonio con los inconversos? La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual, porque vamos a entrar en conflicto, vamos a tener problemas. Hermanos, si no es el cristiano, el incrédulo va a arrastrarle al mundo, antes que el cristiano le saque del mundo y le pueda llevar a los pies del Señor y vivir en la verdad. Otro aspecto, hermanos, dentro de la voluntad de Dios nos muestra que la inmoralidad es mala. Por supuesto que sí, porque Dios dice que es justo, es perfecto, ¿verdad? Él es el juez soberano de todo el universo, el juez justo, aleluya. Y nosotros no podemos hablar de inmoralidad, de corrupción, de cosas semejantes. Otro ejemplo más, hermanos, ser un testigo que busca ganar a las personas para Cristo, aleluya. Pero ¿quién está anhelando ahora eso? ¿Quién siente ese deseo en su corazón? Señor, dame la sabiduría, dame la inteligencia, dame el denuedo para salir, predicar, para, Señor bendito, rescatar las almas de las manos del enemigo, ponerla a tus pies, Señor. Yo quiero predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hay mucha gente que se está perdiendo. ¿Hay ese deseo? Otro ejemplo, hermanos queridos, el diezmar. ¿Aló? Hermano, y no crea que yo o la iglesia en general está interesado en eso. Es un mandamiento del Señor. Vaya, lea usted Proverbios 3, 8, 9 y 10, hermano, pero lea Malaquías 3, 10 también, o desde los versículos anteriores. Es terrible, es una verdad en la que nosotros debemos profundizar, aunque ahora muchos digan que no es así, que el diezmo salió de contexto. No, hermanos, está en la Biblia la palabra de Dios, y el Señor mismo dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Aleluya. Así que usted no puede sacar cosas porque aparentemente le conviene que sea así, o no le conviene que le exijan o que le recuerden que usted tiene que diezmar de su sueldo, de sus utilidades, de sus ganancias, de su tiempo. ¿Aló? La Biblia dice, hermanos, así para resumir y parafraseando, malditos sois con maldición, pues la nación toda me ha robado. El pueblo sorprendido dice, pero Señor, ¿en qué te hemos robado? El Señor les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Aló? En vuestros diezmos y ofrendas. Pero es que eso no queda allí, sino que tenemos que ir a lo que dice Pablo en los Corintios, a lo que dice Pablo escribiéndoles a los Gálatas,
que ningún fornicario, ningún hechicero, ningún ladrón, yo quiero tocar ese punto, entrará o heredará el reino de los cielos. Y si usted no perjudicó a ABC, hermano, a su prójimo, es al mismo Dios, porque dice, malditos sois con maldición, porque la nación toda me ha robado. ¿Qué vamos a hacer? Es que otro pastor, la iglesia tal, la religión tal. Hermanos, deje lo que ellos digan, usted viva lo que dice la palabra de Dios. Y si tiene un corazón íntegro para obedecer, para hacer la voluntad de Dios, hágalo sin temer. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Probadme en esto. Probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición, así gotita por gotita. No, dice, derramaré bendición hasta que sobreabunde y reprenderé yo por vosotros al devorador. Aleluya. Quiere decir que Dios cuidará de sus ingresos, de lo que a usted le pertenece, y eso se multiplicará y traerá a usted gran bendición, gran prosperidad. Finalmente dice, hermanos, otro de los ejemplos, caminar con el Señor. Hay veces que hay ese deseo sincero, pero en otros no. Y nos apartamos, declinamos antes de inclinarnos, nos apartamos, vamos por otras sendas, por otros caminos. ¿Aló? Y un segundo aspecto aquí dentro de de no hacer aquello que ya sabemos es la voluntad de Dios. Dice, no conocer la voluntad de Dios puede ser en realidad su negativa para hacerlo. Claro, yo no conozco cómo lo hago. Si yo no sé, no conozco, no sé por dónde empezar. Hermanos queridos, para terminar yo quiero decirle que es muy importante que se encuentre la voluntad de Dios para su vida. ¿Sabe? No dude y más bien tenga la certeza que esa voluntad incluye la salvación. Porque la Biblia, la palabra del Señor dice en 2 de Pedro 3:9, no queriendo que nadie perezca, oiga, no queriendo que nadie se pierda, sino al contrario, que todos vengan al conocimiento de la verdad, se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí que hermanos, usted debe empezar por el comienzo, estando seguro de que conoce su salvación, y eso es importante para usted y para los suyos. Bendito sea el Señor, porque también hay una promesa. Y si es para usted como cabeza del hogar, mejor. Y si usted es como hijo, como hermano, también, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta cuán importante es conocer la voluntad de Dios para su vida? ¿Cómo hacerlo? Con un corazón sincero, íntegro. Aleluya. Aquí dimos a conocer estos 3 aspectos y espero de todo corazón sean de bendición para ustedes, mis hermanos, mis hermanas, iglesia del Señor. Y sobre todo, hermanos, para ustedes, nuestros queridos amigos que nos han escuchado en este día. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a despedirnos con la bendición apostólica, ¿sí? Incline su cabecita y levante su manito derecha. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con toda la iglesia y que es el pueblo más feliz sobre la tierra, dice con gozo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y sean muy felices. Esperamos en Dios podernos ver el día domingo, ¿sí? No deje de congregarse. Les recuerdo, ya estamos en cultos presenciales y sepa que yo no tengo problema en hacer 2 o 3 cultos. Comuníquese conmigo. El día domingo estuvimos cerca de 50 personas. Fue de gran bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no se quede usted sin esa bendición también. Les amo mucho, hermanos. Un abrazo a todos. Dios les bendiga.